Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A la gente le gustan los retos. Las personas se retan unas a otras. Ganar una copa es un reto para un equipo. Para otras personas menos inteligentes, lamer un váter es un reto, o también romper cráneos, o asfixiar idiotas. Sea cual sea el desafío, siempre habrá otro que te lo arrebate. Aunque en realidad, más bien, es casi siempre. Hace 1500 años, un hombre llamado Muhammad ibn Abdullah afirmó haber recibido la revelación divina. Esta revelación es el Corán. En él, Allah desafía al mundo entero para intentar reproducir un libro como el Corán, cosa que desde entonces nadie pudo hacer. Y esto es algo insólito, porque en aquella época la sociedad árabe vivía creando sublimes poesías. Los poetas eran muy hábiles con la lengua y presumían de su elegancia poética. Hoy en día tenemos evidencias con desafíos poéticos entre grandes lingüistas, pero los incrédulos que quisieron superar al Corán nunca pudieron hacerlo. Sus intentos fueron en vano. Si dudáis de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traed una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en lugar de Allah, si es que decís la verdad. Si no lo hacéis, y por cierto que no podréis hacerlo, guardaos del fuego que ha sido preparado para los infieles y cuyo combustible serán hombres y piedras. Dicen, Muhammad lo ha inventado. Diles, entonces traed vosotros, si podéis, una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en vez de Allah, si es que decís la verdad. O dicen, él lo inventó, es decir, el Corán. Diles, inventad entonces 10 suras como esta y presentadlas e invocad a quienes podáis para que os auxilien en vez de Allah, si es que sois veraces. Diles, si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. Diles, oh Muhammad, traed un libro que provenga de Allah para que sea una guía mejor que estos dos, o sea, la Torá y el Evangelio, si es que decís la verdad. Nadie pudo hasta hoy superar al Corán, pero hubo un curioso intento 1200 años después de la revelación del Corán, el cual me gustaría compartir con la comunidad musulmana de hispanohablantes. A principios del siglo XIX, un hombre llamado Joseph Smith se autoproclamó profeta. Fue el fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. Veamos qué es lo que escribió en noviembre de 1831. Y ahora yo, el Señor, os doy testimonio de la verdad de estos mandamientos que están delante de vosotros. Vuestros ojos han estado sobre mi siervo José Smith, hijo, y habéis conocido su lenguaje, y habéis conocido sus imperfecciones, y habéis buscado en vuestros corazones conocimiento para poder expresar más allá de su lenguaje. Esto también lo sabéis. Ahora buscad el libro de los mandamientos, aun el más pequeño que haya entre ellos, y designad al más sabio de entre vosotros. O si hay alguno entre vosotros que haga uno similar a este, entonces estáis justificados en decir que no sabéis que son verdaderos. Pero si no podéis hacer uno similar a este, estáis bajo condenación si no dais constancia de que son verdaderos. Bien, pues en aquel entonces existía una traducción del Sagrado Corán al inglés, hecha por George Sale. Esta se publicó en el año 1734. Si comparamos los dos textos, vemos que José Smith utilizó exactamente las mismas palabras de esta traducción del Corán. La traducción de George Sale dice así: si dudáis de la revelación que hemos enviado a nuestro siervo, presentad un capítulo similar a este e invocad a vuestros testigos además de Dios, si decís la verdad. Pero si no lo hacéis, ni podréis hacerlo jamás, temed justamente el fuego cuyo combustible son los hombres y las piedras, preparado para los infieles. Aquí vemos que cambia revelación por testimonio. Luego dice que esto fue revelado a mi siervo en lugar de nuestro siervo. Pero lo más claro son las palabras de traer algo, y esto lo cito en inglés, like unto it. Es exactamente la traducción que estoy mostrando. Traducción que estaba disponible en la época de José Smith. Podemos ver que el desafío que lanza es básicamente el mismo que el del Corán. La idea es la misma y hasta las palabras son las mismas. La historia no acaba aquí. Posteriormente, William McLellin, uno de los líderes y miembros originales de la secta mormona, hizo lo siguiente. Después de recibir lo anterior,
William McLellin, como el hombre más sabio en su propia estimación, teniendo más aprendizaje que sentido común, se esforzó por escribir un mandamiento como uno de los más pequeños del Señor, pero fracasó. Era una terrible responsabilidad escribir en el nombre del Señor. Los ancianos y todos los presentes que presenciaron este vano intento de un hombre por imitar el lenguaje de Jesucristo, renovaron su fe y los ancianos manifestaron su voluntad de dar testimonio de su verdad a todo el mundo. Volvemos a ver que Joseph Smith considera en vano los intentos de imitar su revelación, al igual que lo que dice el Corán en la Aleya 24 de la Sura 2 o la Aleya 88 de la Sura 17. Claramente hay un paralelismo, lo que demuestra que José Smith intentó copiarse del Corán. Y ahora bien, voy a aclarar una cosa. Habrá cristianos que dirán, ya, pero el Corán se copió de la Biblia. La diferencia aquí es que el Islam corrobora los mensajes de los profetas anteriores a Muhammad, alayhi salatu wassalam. Si Allah en el Corán recoge historias o mensajes que se encuentran en relatos bíblicos o incluso en textos apócrifos según las iglesias, por supuesto, no quiere decir que el Corán se copia de esos textos. Quiere decir que los confirma porque los musulmanes creemos en todos los anteriores profetas y mensajeros. Por lo tanto, si existe un texto apócrifo que ha sido descartado bajo la decisión de hombres corruptos, el cual tiene relatos o mensajes que se encuentran en el Corán, es porque Allah confirma y rescata ciertas historias encontradas en textos perdidos. Aquí está la diferencia. Mientras que en el Islam se confirma y se cree en los mensajes anteriores y el Corán recoge ciertos relatos considerados apócrifos por las iglesias, los cuales resultaron ser ciertos, los mormones, en particular su fundador, se copió de un libro que ni siquiera considera una revelación divina. Ellos no creen en Muhammad alayhi salatu wassalam como profeta de Dios. Por lo tanto, si en el Corán hay paralelismos con textos apócrifos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, no quiere decir que ese tal Mahoma se puso a copiar esos manuscritos por conveniencia y así poder crear su propia obra. Quiere decir que tanto en los textos canónicos como apócrifos hay pequeños destellos de luz que conservan la verdadera historia de los profetas, pero obviamente todos esos textos han sido corrompidos, cosa que he demostrado 1.000.000 de veces en mi canal. El Islam se rige bajo el Corán y la enseñanza del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, no bajo concilios corruptos en donde las iglesias se contradicen entre sí y ni siquiera se ponen de acuerdo sobre cuáles son los libros que deben componer la Biblia. Aclarado esto, sigamos con la historia de William McLellin. Este hombre abandonó la secta y se convirtió en uno de sus principales detractores. El desafío del Corán está abierto a todo el mundo. Todos los árabes de Arabia podían aceptar el reto durante la vida del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Es más, el reto sigue en pie a día de hoy, mientras que el desafío que escribió José Smith estaba limitado a un círculo privado compuesto por un puñado de hombres. José Smith no quiso arriesgarse con el desafío, por eso lo limitó a su círculo de líderes de la secta. Sabía que si lo hacía público se podría llevar un disgusto y ser expuesto como mentiroso. En cambio, Muhammad sallallahu alayhi wasallam estaba totalmente seguro de que nadie podría superar el Corán. No tenía nada de lo que avergonzarse, no tenía nada que esconder, simplemente porque tenía el apoyo del Señor del universo. Supongo que el falso profeta José Smith creyó que nunca se llegaría a saber sobre su plagio. Es más, sospecho hasta que creía que el Islam nunca llegaría a América y por ende nadie iba a darse cuenta de esto. Hubo gente que lo desmontaron y dejaron la secta. En cambio, en los círculos de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, los poetas que intentaron aceptar el reto del Corán acabaron abrazando el Islam. Si veo que os gusta este vídeo, subiré otro en donde desmontaré a esta secta con más información. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.